Damos la bienvenida a quien nos escucha a esta nueva exploración a fondo. Hoy, la verdad es que nos embarcamos en una misión verdaderamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un tema apasionante el que tenemos hoy. Totalmente. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los textos fuente que componen ese clásico indiscutible de 1926, El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Y, a ver, el objetivo de este recorrido no es simplemente hacer un resumen del libro, ni mucho menos. Claro, eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. La misión es extraer los secretos del éxito financiero de la antigüedad y entender su anatomía. Vamos a descubrir por qué unos principios económicos, que fueron grabados pacientemente en tablillas de arcilla hace miles de años, siguen siendo los pilares fundamentales para la creación de riqueza en el mundo moderno. Y ojo con esto, porque la historia comienza con dos trabajadores cuya frustración refleja de forma milimétrica la ansiedad financiera que se vive en la sociedad actual. Es que es un reflejo idéntico. Y bueno, al final de este recorrido desvelaremos la fórmula matemática exacta que logró sacar a un esclavo de las deudas más profundas. A ver, para entender el impacto real de estos principios, creo que es fundamental establecer primero el escenario histórico, porque hay una idea equivocada y excesivamente romántica sobre Babilonia. Sí, como que era la tierra prometida o algo así. Eso es. A menudo se imagina como un lugar bendecido por la naturaleza, un paraíso terrenal, pero la realidad era muy distinta y francamente mucho más dura. Babilonia no era rica por naturaleza, estaba situada en un valle árido y plano junto al río Éufrates. O sea que no tenían mucho con lo que trabajar. Nada. No tenía bosques de los que extraer madera para la construcción, no tenía minas de oro o plata, ni siquiera tenía canteras de piedra. Madre mía, partían prácticamente de cero a nivel de recursos naturales. Exactamente. Su inmensa e histórica riqueza fue creada enteramente por el ser humano. Fue el resultado de una ingeniería monumental. Hablamos de crear enormes canales de irrigación a mano para desviar el agua hacia la tierra fértil. Un esfuerzo titánico. Totalmente. Y sobre todo fue el resultado de una profunda comprensión de las leyes económicas. Era un oasis de prosperidad construido puramente a través del ingenio y de una disciplina humana férrea. Vale, vamos a desglosar esto porque aquí es donde entran nuestros dos primeros protagonistas. Tenemos a Bansir, el constructor de carros, y a su gran amigo Kobi, el músico. Dos personajes clave para entender el contexto. Sí, y la escena que plantean los textos es tremendamente visual. Bansir está sentado en el muro de su casa, sudando bajo el sol abrasador, mirando un carro a medio terminar. Trabaja de sol a sol y es un excelente artesano. Y Kobi, por su parte, es el mejor tocando la lira en toda la ciudad. Claro. Sin embargo, ambos tienen los bolsillos completamente vacíos. Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Ser los mejores en su oficio y no tener absolutamente nada que mostrar a cambio. Es la frustración universal. Fíjate que Kobi incluso le pide prestados 2 humildes ciclos a Bansir y Bansir tiene que admitir que no tiene ni uno solo. ¿Es desolador? Es ese sentimiento de trabajar duro toda la vida, aportar valor a la sociedad, pero no generar riqueza real. Terminan preguntándose por qué, viviendo en la ciudad más rica del mundo, ellos y sus familias solo pueden soñar con el oro. ¿Y ahí toman una decisión? Eso es. Deciden ir a buscar respuestas a la fuente misma, su viejo amigo de la infancia, Arkad, que resulta ser el hombre más rico de toda Babilonia. Esa decisión de dejar de quejarse y buscar sabiduría es el primer paso crucial en toda esta filosofía. Cuando llegan a Arkad, este no se guarda ninguna as en la manga. Les cuenta la verdad. Sí, les cuenta que él tampoco nació en la opulencia. De joven era un simple escriba que trabajaba largas horas grabando registros en tablillas de arcilla. La epifanía de Arkad llegó cuando conoció a Algamis. El prestamista. Exacto, un prestamista muy rico que le pidió un trabajo urgente. A cambio de terminarlo en una sola noche de trabajo agotador, Algamis le reveló el secreto de la riqueza, con una frase que es la piedra angular de toda la obra. La famosa regla del 10%. Eso es, la frase exacta es que una parte de todo lo que ganas es tuya para conservarla. Algamis le hizo ver una ironía económica muy básica. Uno siempre paga al zapatero, al sastre, al panadero, pero nunca se paga a sí mismo. Nunca queda nada para uno. Claro. La lección era clara. No importa cuánto ganes, el primer 10% de tus ingresos debe ser apartado y guardado, antes de pagar cualquier otra cosa. A ver,
La teoría suena impecable sobre el papel, pero siendo realistas y haciendo un poco de abogado del diablo, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Ya, es la duda que surge siempre. Para mucha gente, el 100% de sus ingresos apenas cubre el alquiler, la comida y la energía. Apartar un 10% parece una utopía matemática cuando las cuentas no cuadran. Es una objeción totalmente válida. Y es exactamente lo que Arcad pensó al principio. Pero la respuesta del texto es que se trata de una cuestión de priorización radical y de entender la psicología del gasto. ¿A qué te refieres exactamente con la psicología del gasto? Pues el libro sostiene que lo que llamamos gastos necesarios siempre crecerán hasta igualar nuestros ingresos, a menos que protestemos activamente contra ello. Es una versión antigua de la ley de Parkinson. Ah, vale. Que los gastos se expanden hasta cubrir todos los ingresos. Eso es. Al apartar el 10% primero, fuerzas a tu estilo de vida a adaptarse al 90% restante, no al revés. O sea, te obligas a vivir con menos y a encontrar eficiencias. Tiene sentido, aunque requiere una disciplina militar. Desde luego. Pero claro, Arcad era humano y cometió un error de principiante que ilustra muy bien el siguiente punto. Después de ahorrar disciplinadamente esa 10ª parte durante todo un año, logró reunir un pequeño capital. Y ahí es donde la lía. Totalmente. Se dejó llevar por el entusiasmo. Le dio todos sus ahorros a Azmur, un fabricante de ladrillos que iba a viajar a Fenicia, para que le comprara joyas raras. Un error clásico de asignación de capital. Arcad pensó que luego las venderían a su regreso y se repartirían unas ganancias enormes. Claro, la eterna promesa del dinero rápido. Cuando Algamis volvió y se enteró, madre mía, se llevó las manos a la cabeza. Le preguntó cómo se le ocurría confiar en un fabricante de ladrillos para comprar joyas. Lógico. Y por supuesto, la historia termina mal. Los fenicios engañaron al pobre fabricante de ladrillos y le vendieron trozos de vidrio sin ningún valor. Arcad perdió absolutamente todos los ahorros de su primer año de esfuerzo. Lo fascinante aquí es la lección oculta sobre el asesoramiento financiero y la evaluación de riesgos. El ahorro, por sí solo, sin inteligencia financiera, es inútil e incluso peligroso. Completamente de acuerdo. Algamis se lo dejó muy claro. Si quieres consejos sobre joyas, ve al joyero. Si quieres saber sobre ovejas, ve al pastor. Parece de sentido común, pero hoy en día vemos exactamente lo mismo con inversiones de moda o criptomonedas, donde la gente confía sus ahorros al consejo de un cuñado o de un influencer sin experiencia real. Precisamente. El consejo es una de las cosas que se dan más libremente en este mundo, pero hay que asegurarse de tomar solo aquel que tiene un respaldo empírico. Sí, no vale cualquier opinión. Buscar siempre el consejo de quienes tienen experiencia demostrada y éxito en el manejo del dinero es vital. Confiar en aficionados entusiastas, por muy buenas intenciones que tengan, es la forma más rápida de destruir el patrimonio. Y esto nos lleva a agrupar lo que el texto denomina las 7 curas para una bolsa vacía y las 5 leyes del oro. El primer paso es pagarse a uno mismo, ese 10%. Que es la base de todo. Exacto. El segundo, que llamo rosado, es controlar los gastos mediante un presupuesto estricto del 90% para cubrir las verdaderas necesidades y no los impulsos. Es un ejercicio constante de distinguir entre lo que se necesita para sobrevivir y prosperar frente a los deseos impulsivos que no aportan valor a largo plazo. Ese presupuesto es la barrera defensiva del 10%. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la tercera cura habla del poder de la multiplicación. Ahorrar está muy bien, pero el oro estancado en una bolsa no produce nada. Simplemente pierde su brillo. El dinero tiene que trabajar. Eso es. El texto relata el caso de un granjero que llevó 10 piezas de plata a un prestamista cuando nació su primer hijo. El acuerdo era que el prestamista pagaría un interés de una cuarta parte del valor cada 4 años. Y el granjero pidió explícitamente que el interés se sumara al principal. Una aplicación pura del interés compuesto, siglos antes de que se formalizara el concepto en la banca moderna. Efectivamente. Y asumiendo que quien nos escucha ya conoce la mecánica básica del interés compuesto, lo que realmente destaca de esta historia babilónica no es la fórmula matemática en sí, sino el horizonte temporal y la disciplina psicológica. Eso es lo más difícil. Casi 17 veces, 50 años sin tocar el dinero. Esa es la verdadera proeza. Totalmente de acuerdo. El reto no es entender la matemática, es soportar la tentación de gastar los rendimientos durante medio siglo. Y para que esa multiplicación ocurra sin sobresaltos, llegamos a la cuarta cura. La protección. Sí, la protección y la precaución del capital.
Hay una interacción muy reveladora entre Mazón, un sabio prestamista de oro, y Rodan, un fabricante de lanzas que recibe de pronto 50 piezas de oro del rey como recompensa. El clásico problema de ganar la lotería o recibir una herencia inesperada, ¿verdad? Exacto, de manual. Rodan está abrumado porque de repente todos sus familiares, especialmente su cuñado, quieren pedirle prestado el oro para iniciar negocios comerciales de dudosa viabilidad. Todos quieren un trozo del pastel. Claro. Mazón le enseña a Rodan su cofre de prendas, una caja donde guarda objetos o avales que le dejan los prestatarios. Le explica que los préstamos más seguros son aquellos respaldados por propiedades tangibles o realizados a personas con una capacidad comprobada de generar ingresos. Nada de financiar sueños vacíos o castillos en el aire. Y Mazón le cuenta a Rodan la fábula del buey y el asno, me parece recordar. Sí, una fábula muy breve pero incisiva. El asno le aconseja al buey que se haga el enfermo para descansar del arado. Ya veo por dónde va esto. El granjero, al ver al buey enfermo, obliga al asno a hacer el trabajo del buey durante todo el día. El asno termina agotado, amargado y rompe su amistad con el buey. La moraleja es que, si quieres ayudar a un amigo, debes hacerlo de tal forma que sus cargas y responsabilidades no terminen cayendo sobre tus propios hombros. Exactamente. Es una advertencia directa contra ser el avalista de riesgos ajenos mal calculados. Si conectamos esto con el panorama general, la visión económica de Babilonia es que el capital acumulado es como un ejército de esclavos dorados. Su única misión es trabajar para el dueño y multiplicarse. Me encanta esa metáfora. Pero claro, un general no envía a sus tropas a una masacre segura. Deben asumir riesgos muy calculados y estar bajo la guía de la frialdad analítica, no de la emoción o las presiones familiares. La máxima que Mazón tiene grabada en su cofre resume la gestión de riesgos a la perfección. ¿Cuál era la frase exacta? Mejor un poco de precaución que un gran remordimiento. Es una filosofía tremendamente defensiva, que contrasta mucho con la idea moderna de hacerse rico rápidamente. Sí, va totalmente en contra de esa mentalidad. De hecho, hablando de buscar atajos, el análisis da un giro muy curioso hacia la psicología de la suerte, centrada en la diosa de la buena suerte. Al parecer, los babilonios eran tan propensos a buscar la suerte fácil como cualquier persona hoy en día. No hemos cambiado tanto. Nada. Iban a las mesas de juego, apostaban en las carreras de caballos. Y el texto hace una pausa para recordar, con una lógica aplastante, que en esos lugares las probabilidades siempre están diseñadas matemáticamente a favor de la casa. Es una ilusión de control. El verdadero origen de la suerte se debate en el Templo del Aprendizaje, que era una especie de foro cívico en Babilonia, donde cualquier ciudadano, desde el más rico hasta el más pobre, podía sentarse a debatir ideas. Un lugar fascinante. Lo era. Allí llegan a la conclusión de que la diosa de la buena suerte rara vez se materializa en los juegos de azar o en encontrar una bolsa de monedas perdida en la calle. Por el contrario, determinan que la suerte es un subproducto de la acción. La diosa favorece exclusivamente a quienes toman la iniciativa. Y el gran enemigo de la iniciativa es, por supuesto, la procrastinación. Durante ese debate en el templo, varios comerciantes exponen cómo dejaron escapar verdaderas fortunas simplemente por dudar. Sí, hay historias tremendas ahí. Relatan la anécdota de un comprador de animales que regresaba a la ciudad por la noche. Las inmensas puertas de Babilonia ya estaban cerradas. Fuera de las murallas se encuentra un granjero desesperado por vender un rebaño de 900 ovejas a un precio ridículamente bajo. Porque su mujer estaba gravemente enferma y necesitaba el dinero para volver de inmediato, ¿no? Exacto. Una oportunidad de arbitraje de manual, motivada por la falta de liquidez del granjero. Una ganga. Pues el comprador, a pesar de tener el dinero, se negó a pagarle esa noche alegando que estaba muy oscuro y no podía contar bien las ovejas. Decidió esperar a la luz de la mañana. Madre mía, qué error. Ya te digo. ¿Y qué ocurrió? Que al amanecer, las puertas se abrieron, corrió el rumor de que la ciudad estaba amenazada de asedio y otros comerciantes salieron en tromba pagándole al granjero casi el triple por las ovejas para asegurar provisiones. Se quedó sin nada. Por una duda metodológica en la oscuridad, el comprador original perdió un negocio redondo. Y el texto también menciona a un joven que prefirió gastar su dinero en comprarse unas túnicas ostentosas en lugar de invertir en un sindicato que estaba construyendo unas norias de agua para irrigación. Otra mala decisión. Un proyecto que acabó siendo increíblemente rentable y generó ingresos pasivos de por vida para sus inversores. El coste de oportunidad puro y duro.
Esto plantea una pregunta importante a nivel de comportamiento humano. ¿Cuántas oportunidades financieras se evaporan en el éter simplemente por la parálisis del análisis? Demasiadas, estoy seguro. El síndrome del procrastinador no es solo pereza, es una barrera psicológica que sabotea el progreso. Para atraer a esa suerte financiera, el texto insiste en que es vital aniquilar el hábito de posponer decisiones. Cuando los fundamentales de una inversión son sólidos, la acción inmediata es lo que separa a los constructores de riqueza de los meros soñadores. Fíjate, y hablando de pasar a la acción y transformar radicalmente una vida, no hay un ejemplo más visceral en todas estas tablillas que la historia de Dabasir, el tratante de camellos. Esa historia es impresionante. Para cualquier persona ahogada en deudas hoy en día, este relato es oro puro. Dabasir empezó siendo un joven fabricante de sillas de montar. Quería aparentar, quería vivir muy por encima de sus posibilidades reales. El mal de siempre. Se endeudó hasta el cuello con los comerciantes locales para comprar lujos, y la bola de nieve creció tanto que no pudo hacer frente a los pagos. Su única salida fue huir de la ciudad. Una huida hacia adelante que termina en tragedia. Al salir de la protección de las leyes de Babilonia, termina involucrándose con un grupo de ladrones en el desierto, es capturado y vendido como esclavo en Siria. El contraste es brutal. De ser un ciudadano libre, paseando por la ciudad más próspera del mundo antiguo, a ser un esclavo en el desierto, vistiendo apenas un taparrabos y sin control sobre su propia vida. El punto de inflexión psicológico de Dabasir ocurre gracias a una conversación con Sira, la primera esposa de su amo sirio. Ella le lanza una pregunta que desarma toda su fachada. ¿Qué le dice? Le pregunta si tiene el alma de un hombre libre o el alma de un esclavo. Sira le hace ver que sus deudas no eran solo problemas matemáticos, eran sus enemigos, y al huir de ellas en lugar de enfrentarlas, demostró tener la mentalidad de un esclavo. Ese golpe de realidad es lo que lo despierta. Dabasir logra escapar, cruza el inclemente desierto sufriendo lo indecible, y al borde de la muerte por inanición tiene una epifanía. Es su renacer. Comprende que debe volver a Babilonia, mirar a la cara a las personas a las que debe dinero y pagar hasta la última moneda de cobre. Su mantra vital se convierte en una frase lapidaria. Donde hay determinación, se puede encontrar el camino. Y es fascinante notar cómo a su regreso, su percepción sobre el esfuerzo físico cambia radicalmente. Ya no ve el trabajo duro como un castigo o una maldición, sino como el mejor amigo que un ser humano puede tener. Cambia el chip por completo. Sí, el trabajo es el vehículo para redimir su honor. Esta misma filosofía se repite en otro de los textos, en la historia de Sarrunada, un príncipe mercader que le explica al nieto de su antiguo socio que el trabajo incesante fue, literalmente, lo que los salvó de la esclavitud. El trabajo atrae respeto y, eventualmente, capital. Pero claro, como bien sabemos, trabajar 14 horas al día no soluciona un problema de deuda masiva si no hay un sistema detrás. Y aquí es donde las tablillas de arcilla de Dabasir nos entregan su mayor tesoro, la aplicación matemática para salir de la ruina. Así es. Dabasir grabó un plan de reestructuración de deuda que es la famosa regla del 70-20-10. Un plan de austeridad y responsabilidad tremendo. Dicta que uno debe organizar su economía para vivir exclusivamente con el 70% de sus ingresos mensuales, sin excusas. Ni una sola excusa. El 20% debe destinarse a pagar las deudas, repartiéndolo de forma equitativa y constante entre todos los acreedores, para demostrar buena fe. Y el 10% final, la regla de oro de Arcad, debe guardarse incondicionalmente para uno mismo, incluso estando endeudado. Y esto no es solo teoría antigua. El texto da un salto temporal maravilloso directo a la Inglaterra de 1934. Me encanta esta parte. Es que es genial. Los arqueólogos encuentran las tablillas de Dabasir en las ruinas de Babilonia y las traducen. El libro incluye una carta real del profesor Alfred H. Shrewsbury del Departamento de Arqueología del St. Swithin's College. Un testimonio real. Este académico británico relata cómo él y su esposa estaban viviendo un auténtico infierno financiero. Estaban acorralados por las deudas, humillados, escondiéndose por las calles para no cruzarse con los tenderos a los que debían dinero. Una situación desesperada. Al traducir las tablillas en plena Gran Depresión de los años 30, deciden que no tienen nada que perder y aplican la fórmula babilónica del tratante de camellos. La aplicación moderna es asombrosa porque valida la psicología del acreedor. El profesor y su esposa fueron a ver a todos los comerciantes a los que debían dinero.
dando la cara. Sí, en lugar de esconderse, les explicaron el plan y se comprometieron a pagarles a prorrata cada mes con ese 20% de sus ingresos. Redujeron drásticamente sus gastos para vivir con el 70% y, contra todo pronóstico, guardaron el 10% para ellos mismos. ¿Y cómo reaccionaron los tenderos? La reacción de los acreedores pasó de la hostilidad al respeto. Al ver un plan metódico, dejaron de acosarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en poco más de 2 años, este matrimonio británico no solo pagó a todos sus acreedores y limpió su nombre, sino que utilizaron ese 10% ahorrado para construir una inversión. Es un triunfo total. Significa que los principios financieros trascienden la tecnología y la época. Da igual si cobras en ciclos de plata bajo un sol abrasador o si recibes una transferencia bancaria en euros. Las matemáticas de la insolvencia y la gestión de la deuda permanecen inalterables. Es una confirmación empírica brillante. Y yo diría que hay un último pilar que sostiene toda esta estructura, ilustrada a través de la figura de Banzar, el viejo guardia de las murallas de Babilonia. Ah, la historia de las murallas. La historia sitúa a Banzar estoico en lo alto de la muralla mientras un implacable ejército asirio asedia la ciudad durante semanas. Los ciudadanos se le acercan aterrorizados preguntando si la ciudad va a caer, si van a ser saqueados. Banzar, con la calma de la experiencia, les asegura que las murallas resistirán. Y resisten. Una metáfora muy clara sobre la gestión de crisis. Exactamente. Subraya la necesidad humana de protección patrimonial. Hoy en día no construimos murallas de ladrillo para frenar a la infantería enemiga, pero las amenazas siguen existiendo. Las crisis siempre llegan de una forma u otra. Hoy toman la forma de crisis económicas, enfermedades o desastres naturales. Las murallas modernas son unas cuentas de ahorros sólidas, fondos de emergencia líquidos y pólizas de seguros robustas. Nadie puede permitirse el lujo de vivir sin una protección adecuada. La riqueza no solo provee un estilo de vida, provee el muro de contención contra la tragedia. Esa imagen del muro de contención es muy poderosa para cerrar el círculo de lo que hemos analizado hoy. Hemos visto presupuestos, reestructuración de deudas y el poder de la acción frente a la inactividad. Pero para terminar, me gustaría dejar un pensamiento provocativo sobre la mesa. Algo para que nuestra audiencia lo analice por su cuenta. Me parece perfecto. A ver, ¿de qué se trata? A lo largo de todos estos textos, los babilonios acumulaban riqueza en una forma muy específica: oro y plata físicos. Eran activos duros, deflacionarios, que mantenían su valor intrínseco. La regla del 10% tenía todo el sentido del mundo porque esa moneda no perdía poder adquisitivo guardada en una bolsa. Eso es un detalle crucial. Sin embargo, si trasladamos esto a nuestra realidad moderna, vivimos en un sistema de dinero fiduciario, donde los bancos centrales imprimen moneda y la inflación erosiona silenciosamente el valor del efectivo cada año. El famoso impuesto invisible. Justo eso. La pregunta que queda flotando es, en el mundo de hoy, aplicar rígidamente la regla babilónica de apartar el 10% y dejarlo inmovilizado en una cuenta bancaria tradicional, ¿es en realidad una forma de perder riqueza lentamente? Es una reflexión muy buena. Moderna, a dar un paso más allá de la sabiduría de Babilonia, transformando ese ahorro en activos que superen la inflación corporativa y monetaria. Y yendo incluso a un nivel más profundo, ¿se está construyendo la riqueza para acumular monedas o para comprar la propia libertad psicológica en el mundo moderno? Es una contradicción fascinante entre la antigüedad y la modernidad que merece ser explorada a fondo. Yo estoy convencida de que los babilonios estarían de acuerdo en que el oro solo es el medio, la libertad es el fin. Sin duda alguna. Ha sido un absoluto privilegio desgranar estos textos hoy. Hasta la próxima exploración a fondo, y que el análisis crítico siga guiando las decisiones de hoy.